Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente es muy grato encontrarlos acá, encontrar un auditorio tan diverso y tan nutrido, de tan altísimas calidades. Hace unos meses la Contraloría organizó un evento similar, siendo atrevida, obviamente de unas dimensiones del orden nacional, en el que confluyeron auditores, órganos de control y confluyeron también los sujetos. Quisimos nosotros organizar un evento para darle continuidad a este ejercicio de debate académico, pero también de análisis práctico y muy técnico de una realidad que tenemos hoy. Quienes han tenido la grandeza y la osadía de asumir la gestión pública. Y la realidad es que, como todo, afortunadamente el control fiscal evoluciona. Entonces, esa es la razón por la que hoy confluyen en este auditorio gratamente gestores públicos, auditores, jefes de oficina de control interno, situación que realmente es alentadora. Ojalá tengamos como este espacio muchos más para continuar el debate, porque preguntas como las que surgían ahorita y las que han surgido en toda la jornada, lo que nos demuestran es que se decidió cambiar y el cambio siempre es bueno, pero cuando se decide cambiar hay unas etapas de transición que cuestan y cuestan mucho, pero estos espacios lo que buscan y lo que buscamos con esto es que entre todos podamos encontrar respuestas. Y como decía la vicecontralora en la mañana, esto no está escrito sobre piedra, esto es un ejercicio de construcción constante y bueno, estos espacios son para ello. Y quiero hacerles una invitación y es a que reflexionemos sobre la misión de cada uno. Quiero para esa reflexión invocar al maestro Darío Chandía, que se preguntaba y nos preguntaba el poder ¿para qué? Y entonces la reflexión que se encuentra en el alma es, estamos hoy acá y cada uno con una misión específica. Qué interesante encontrar cuál es la misión de cada uno. Y como lo que nos convoca hoy es el control fiscal, y me pregunto yo, ¿será que el control fiscal, será que el ejercicio del control fiscal reviste poder? ¿Será que el controlador fiscal tiene algún tipo de poder? No está dentro de los poderes de las ramas, ¿cierto? No los encontramos en las 3 ramas, pero preguntémonos si en la práctica el control fiscal es un poder, y creo que ustedes no me dejan mentir, lo es sin duda alguna. Y como el maestro se preguntaba el poder ¿para qué?, pues la reflexión con la que quiero empezar mi presentación es el control fiscal ¿para qué? El control fiscal que, como todo el ejercicio de la función pública, un ministerio, un departamento administrativo, en el orden distrital que también nos acompaña en este auditorio, los jefes de control interno del distrito, todas las entidades tienen una carga funcional, económica para el Estado altísima. La Contraloría también lo tiene y las Contralorías territoriales también la tienen. Y la reflexión es, entonces, ¿cómo hacemos para hacer efectivo ese llamado y esa tarea que tienen los órganos de control? Y entonces, al empezar allí, con esa reflexión, retomo lo que han dicho, creo que todos los expositores, y es que el control fiscal, por supuesto, posterior y selectivo, de ninguna manera vamos a desdibujar lo que el constituyente dispuso. No previo, pero por el hecho de que no sea previo no significa que no sea preventivo. El control fiscal está llamado a prevenir para no ser póstumo, como retomo las palabras de mis antecesores. Y entonces creo que el control ¿para qué? La respuesta tiene que ser en primera instancia, para prevenir. ¿Y cómo se previene sin hacer control previo? ¿Cierto? Eso es un debate, es un gran interrogante que ha asumido y que se ha dado el debate al interior de la Contraloría.
por lo menos en estos 4 años, muy seguramente antes también. Y la respuesta la trae de alguna manera una sentencia que a muchos no nos gusta, y el doctor yo creo que comparte mi poco gusto por la sentencia C-103 del 2015, que hizo algo doloroso para quienes somos apasionados de este tema, y es que declaró inexequible la función de advertencia. Probablemente, y con esto no quiero de ninguna manera hacer un juicio, pero recogiendo muchas reflexiones y trayéndolas acá, probablemente eso fue producto de una serie de situaciones políticas, de coyunturas políticas, y con esas coyunturas que siempre nos quitan buenas herramientas como la función de advertencia, pues perdimos esta. Sin embargo, esa sentencia tiene cosas interesantes. Una de las cosas interesantes es precisamente que hizo emerger de las cenizas el sistema de control interno. El sistema de control interno que no había tenido ningún protagonismo, era una cosa etérea, era todo y no era nada. Entonces los jefes de control interno eran muy cuidadosos en el tema de no inmiscuirse, pero estaba por allá entre líneas el tema del rol de asesoría, pero eso podía ser coadministración, eso podía desdibujar su rol. La sentencia dice varias cosas. Dice, por supuesto, la Contraloría por mandato constitucional tiene que hacer control posterior, pero eso no significa que el sistema constitucional de control fiscal no tenga una herramienta preventiva. Y entonces lo que hace es potenciar y hacer emerger el sistema de control interno de cada entidad. Y le dice a la Contraloría, le pone una tarea a la Corte Constitucional, le dice, ¿y usted, Contraloría, está llamada a unirse a ese fortalecimiento, a unirse en una sinergia para fortalecer los sistemas de control interno? Cuando uno se acerca a la Ley 87, que es la ley del sistema de control interno, uno encuentra una cosa interesantísima, y es que se cae por completo, se derrumba por completo un imaginario. Ustedes me dirán si estoy equivocada, pero cuando uno habla del sistema de control interno, ¿en quién piensa? En el jefe de control interno. ¿Y en qué más piensa? Me decían unos amigos cuando les enviaba la invitación muy emocionada al foro, me escribían entre chiste y chanza, ladrillo. Y es que efectivamente estos temas para muchas personas son un ladrillo. Y siempre que se piensa en la oficina de control interno, se piensa en el sistema integrado de gestión de calidad, qué pereza, formatos, qué pereza. Son mucho más que eso. Empezando porque la ley 87 lo que nos dice es, ojo, el jefe, la cabeza del sistema de control interno es el jefe de la entidad. Primer paradigma que se derrumba, es el jefe de la entidad. Y entonces a las entidades que tengo el agrado y el honor de asesorar, les digo una invitación al jefe de la entidad. Esto es de alto nivel. El control es de alto nivel, porque el control es la única manera de poder hacer dos cosas maravillosas. Asumir el reto que usted ha decidido asumir al posesionarse de manera eficaz, pero además procurando blindarse y procurando hacerlo seguro para usted. Entonces, de ahí que retomo el control, ¿para qué? Para prevenir. ¿Y cómo previene? Fortaleciendo los sistemas de control interno. Y me alegró muchísimo que esta mañana la vicecontralora declaró su amor sentido por ese tema y su compromiso total para fortalecer esa línea de control fiscal. ¿Cómo más prevenir? Quiero contarles que hay figuras en las normas poco exploradas, tal vez por temor. Porque así como los sujetos de control, los sujetos vigilados sienten temor, sin que el temor sea producto o sea resultado de un mal proceder. Generalmente los que proceden mal no sienten temor, por eso pueden proceder mal. Generalmente el que tiene la
esa espinita en el corazón del temor, es porque es una buena persona y tiene ganas de hacer las cosas bien, pero escucha, conoce los antecedentes y obviamente se paraliza. Una de esas figuras que siento yo existen en la normatividad y la Contraloría también por cierto temor y prudencia no ha usado o no ha vuelto a usar, es la figura del convenio de desempeño. Es una figura prevista en el decreto ley 267, que es el decreto que establece todo el sistema de la organización de la Contraloría General. En el artículo 51 que establece las funciones de los contralores delegados. Y hay una resolución que, doctor, usted me corrige si me equivoco, pero por lo menos uno la consulta y no la ve derogada, ¿cierto? La resolución 6680 del 2012 está vigente. Y la resolución 6680 habla del convenio de desempeño. Y me voy a permitir leer qué es el convenio de desempeño. La Contraloría General de la República podrá suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades objeto de su vigilancia fiscal dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su cumplimiento de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio, muy importante esto, del adelanto de los juicios de responsabilidad fiscal por la autoridad competente o de la adopción de otras medidas inherentes al ejercicio de la vigilancia fiscal. Esta figura no limita el control fiscal, no limita el emitir informes con hallazgos. Por supuesto que pueden salir. Esta figura lo que está diciendo es, más allá de ser reactivos, estamos llamados a prevenir, porque no nos olvidemos que además de ser posterior, es selectivo. El control fiscal es selectivo. Entonces siempre, porque además la dimensión de nuestra institucionalidad así lo impone, siempre las auditorías van a trabajar a partir de una muestra. ¿Y entonces qué significa ello? Que los hallazgos se refieren a un contrato, o a 2 o a 3, pero no significa que solo en esos 3 contratos esté el problema. Significa que ese hallazgo encontró en esos 3 contratos una situación que la entidad está llamada a verificar si se está presentando en otros, y que la entidad está llamada a adoptar las medidas para atacar la causa raíz de esa situación que encontró el equipo auditor en una muestra. Entonces, ahí es donde viene una figura interesantísima y quiero decirles a todos los que en este auditorio son gestores públicos y obviamente también a los auditores. Y así como la sentencia C-103 hizo emerger de las cenizas el sistema de control interno, yo quiero hacer una reivindicación a una figura que es el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento, no nos digamos mentiras acá, sincerándonos todos, es una costura para la gran mayoría de administraciones. ¿Por qué? Porque tenemos 16,000 asuntos importantísimos que atender. Tenemos proyectos de agua, tenemos casas, tenemos vías, tenemos muchísimos proyectos que atender y nos toca sentarnos a hacer un plan de mejoramiento que además ni entendemos ni sabemos cómo se hace. Hagámoslo rápido. Y con todo el respeto, cuando el auditor llega a evaluar el plan de mejoramiento, uno que ve en los informes. Efectivas, 35. Inefectivas, 125. Entonces, hemos evolucionado y ya por lo menos nos dicen cuáles eran las 125. Pero muy pocas veces también se ha evolucionado y algunos equipos de auditoría han empezado a informar cuál es la razón de la declaratoria de inefectividad de las acciones, pero no es la regla general. Esto nos lleva a concluir en la práctica que el plan de mejoramiento no se le ha dado la relevancia que tiene. Y esa sí que es una herramienta para la prevención. Porque si las instituciones, como lo han empezado a hacer, cogen eso como una oportunidad para prevenir y fortalecer, realmente los dolores de cabeza se aminorarían. Y es una costura, pero Dios mío, ¿qué pasaría si le quitamos la costura a la camisa del doctor Araujo? La costura es importante. Entonces, esa es otra herramienta de la prevención. Sin duda alguna, el control fiscal, que es un poder, ¿para qué? También para reaccionar.
Y está llamado a reaccionar ¿cómo? Pues a través de la auditoría, por supuesto, en primera instancia. Y acá hay un llamado con todo el cariño y el respeto, y es que para poder reaccionar de manera efectiva tenemos que hacernos una autoevaluación y ser autocríticos y exigirnos que nuestros hallazgos sean cada vez más rigurosos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al juicio fiscal se conviertan en fallos con responsabilidad. Porque este país necesita que, como decía el doctor esta mañana, que no sean los Estados Unidos los que vengan a darnos la noticia criminis. Este país está rogando que sean los órganos de control los que realmente pongan el ojo donde es. Y entonces quiero contarles que en el reto que he asumido como asesora de entidades, todos los días me levanto y digo, yo tengo que hacer algo para que este día valga la pena. Y entonces una de las reflexiones fue, necesitamos conocer qué está diciendo la Contraloría, cómo se está pronunciando. Necesitamos estudiar los fallos de la Contraloría. Porque yo creo que con quienes tengo el gusto de trabajar me han escuchado 16,000 veces este discurso. Y es que la Contraloría son dos mundos. El mundo de la auditoría y el mundo del juicio fiscal. Y tristemente, puedo estar equivocada y me encantaría estarlo, pero tristemente, ni las entidades, ni el mismo mundo de la auditoría conoce a fondo, a profundidad, lo que está diciendo el mundo del juicio fiscal. Y entonces hemos asumido el reto con las entidades, a través de las oficinas de control interno, de solicitarle a la Contraloría los pronunciamientos, entiéndase esto, fallos con responsabilidad, fallos sin responsabilidad, autos de archivo, autos de cesación de acción fiscal, sobre los asuntos de competencia de la entidad respectiva. Y solo les voy a poner 2 ejemplos de algo que hemos encontrado. En una entidad, que no diré cuál, nos llegaron ante esa solicitud 28 fallos, de los, pues no colocamos un lapso, sencillamente los fallos emitidos, no, tal vez sí, hablamos como de los 5 últimos años, 28. De esas 28 decisiones, 3 son fallos con responsabilidad. El resto son autos de archivo y autos de cesación de acción fiscal. Y sabemos, todos conocemos el artículo 16 de la ley 610, ¿cierto? Sabemos las causales de la cesación de la acción fiscal, inexistencia de daño, bueno, la caducidad, el resarcimiento. Pues tristemente, el 100% de las cesaciones es por inexistencia del daño. Entonces, lo que quiero decir con esto es hacer una invitación a que ojalá con este ejercicio y este reto que ha asumido la Contraloría, también cada uno de nosotros, me refiero a auditores y a gestores públicos, asumamos también un reto de ponerle cuidado a este tema y de hacer nuestra partecita de la historia cada vez mejor, para que ojalá a futuro estos números que acabo de dar no sean así. Ojalá tengamos muchos más fallos con responsabilidad sobre hechos efectivamente acaecidos.